Hola, bienvenidos a un nuevo video de Sagaontech. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre grabar termos con CO2 a con fibra óptica. Acompáñanos. Bueno, principalmente ambos equipos necesitan un aditamento para grabar termos o cilindros, el cual se llama eje rotativo. En el caso de CO2 vas a necesitar como mínimo que sea un 40-40 de 3 axis. ¿Por qué de 3 axis? Porque significa que la cama de panal puede bajar, lo cual va a hacer espacio para que metas el eje rotativo y posteriormente metas el termo o el cilindro para poder hacer el trabajo. Hay dos tipos de eje rotativo, uno es de choc y el otro es un eje rotativo de rodillos. En el caso del de choc funciona de tal manera que tiene unas mordazas que agarran de la boquilla al termo o al cilindro que vayas a utilizar y va a permitir que empiece a girar en lo que el láser hace el grabado o el trazado. Esto se recomienda para opciones en el que necesites asegurar más lo que es tu cilindro, o igualmente si tu termo tiene una agarradera o utilizas una taza, es recomendable esta opción. Ahora, por otro lado, el eje rotativo de rodillos funciona de tal forma en el que hay dos rodillos que van a hacer girar lo que es el cilindro, en lo que el pivote con el láser va a pasar por encima y hacer el grabado. Esta opción es buena para iniciar, sin embargo, no se recomienda para tazas o termos de este tipo, ya que la rotación es limitada por la oreja o la agarradera que tenga el material. En el caso de fibra óptica tenemos el eje de choc. En estos tenemos dos medidas, uno grande para poder utilizar termos o algún material un poquito más amplio y uno es más pequeño para joyería, anillos, por ejemplo. El choc, la función que tiene de agarre es interna o externa, va a depender mucho de lo que sea mejor para tu grabado. Como algunos ya saben, cada equipo es diferente. Lo que radica en la diferencia principal entre fibra óptica y CO2 es el ancho del láser, lo que causa que fibra óptica tenga una longitud de onda 10 veces más pequeña que el CO2. Esto va a provocar que cada material reaccione diferente al trabajo o al láser que estés utilizando. Por ejemplo, en CO2 no puedes grabar directamente sobre metales, ya que puede reflejar el láser y va a ser un poco peligroso para la persona que esté utilizando el equipo. Para grabado en metales, lo que te sugerimos es que utilices un equipo de fibra óptica, lo cual sí genera una reacción sobre el metal, lo que hace que lo puedas grabar. Si el metal es muy brillante o está pulido, te puedes apoyar de un plumón, ya que hay muy poca probabilidad de que refleje el láser, pero sigue siendo algo que puede pasar. Entonces lo que vas a hacer es llenar de tinta del plumón el lugar donde vayas a grabar y después vas a mandar a hacer tu grabado sin ningún problema. Sin embargo, el láser de fibra óptica no puede realizar ningún grabado o algún tipo de trabajo sobre vasos de cristal, ya que no generan ninguna reacción. En el caso de CO2 sí puedes trabajar con esos materiales, ya que el láser sí genera una reacción marcando el grabado o diseño que quieras realizar. En pocas palabras, tu equipo de CO2 no puede grabar directamente sobre metal. Cuando quieras trabajar sobre un termo, va a necesitar tener un recubrimiento de pintura como este. Lo que va a hacer el láser es desbastar la pintura, exponiendo el metal y así haciendo el grabado que deseas hacer. Pero recordemos que no va a tener ningún efecto sobre el metal, no lo va a grabar ni lo va a marcar. Para eso vas a necesitar un equipo de fibra óptica, el cual sí puede grabar cualquier tipo de metal, siempre y cuando no esté muy pulido o muy brillante, ya que, como mencioné con anterioridad, existe la probabilidad muy baja de que refleje el láser. Otra de las diferencias entre las máquinas es la forma en la que se puede conectar el eje rotativo. En realidad es muy sencillo. En nuestro equipo CO2 simplemente colocaremos nuestro eje rotativo sobre la cama de la máquina una vez nivelada para tener el espacio suficiente. Y por el orificio que tiene al costado vamos a meter nuestro cable. Retiramos la tapa del costado de la máquina para tener fácil acceso a las conexiones y vamos a desconectar el eje Y. Y en su lugar insertaremos la bornera del eje rotativo, que viene nombrada en el driver como A+, A-, B+, B-. O puede venir como U, V, W en caso de tener 3 cables el motor en lugar de 4. En el equipo de fibra solo es cuestión de agarrar nuestro cable e insertarlo donde dice Rotary Port, en la parte de atrás de la fuente. Los programas para cada equipo son diferentes, al igual que la forma en la que los configuras.
Para CO2 se utilizará RDWorks y para fibra óptica se utilizará SCAD. La forma de configurar el eje rotativo para ambos ejes es diferente, por lo cual te vamos a dejar un video explicando un poquito más a fondo cómo hacer este proceso en la descripción del video. Una vez tenemos todo conectado y configurado, vamos a proceder a grabar nuestros termos. Para esta prueba vamos a utilizar dos, uno con recubrimiento y el otro totalmente metálico. En el caso del de recubrimiento vamos a utilizar un equipo de CO2 para hacer un grabado y el equipo de fibra óptica para hacer otro grabado. En el caso del termo de metal, únicamente vamos a utilizar el equipo de fibra óptica, ya que, como mencionamos, el CO2 no puede funcionar sobre el metal directamente. Ya que los tengamos realizados los proyectos, vamos a hacer un close-up sobre cada uno para ver la diferencia entre el tipo de grabado según el láser. Ok, vamos a iniciar primero con nuestro equipo de fibra óptica. Para este trabajo, como dijimos, vamos a utilizar un termo totalmente metálico, no tiene recubrimiento ni nada. Para parámetros vamos a utilizar 900 milímetros sobre segundo en velocidad, 50 de potencia y 50 de frecuencia. Ahora vamos a ver el resultado. Bueno, ahora que ya terminamos con el termo metálico, vamos a continuar con el termo que tiene el recubrimiento rojo. Bien, ahora que ya terminamos con los diseños de fibra óptica en el termo rojo, vamos a pasar al equipo de CO2 para hacer los otros dos diseños y poder hacer la comparativa. Vamos a colocar nuestro termo con recubrimiento rojo. De parámetros vamos a utilizar velocidad de 250 y 40 de potencia para CO2. Bueno, como podemos observar, hicimos 4 grabados, 2 con fibra óptica y los otros 2 con CO2. Principalmente las diferencias es la definición del grabado, por ejemplo. En esta parte podemos ver las líneas muy bien definidas, muy bien marcadas, y con el otro que hicimos en los costados, que son más como plantas, se puede ver un poquito difuminado las líneas y las orillas. Otra cosa a resaltar es que cuando lo grabamos en fibra óptica le deja un acabado un poquito más pulido a comparación del CO2. Entonces eso va a hacer resaltar aún más el material que estás utilizando y la calidad del grabado. Ambos equipos pueden cumplir con el trabajo. Si quieres algo un poco más básico, te recomendamos CO2. Si quieres algo más profesional, puedes utilizar fibra óptica. Bueno, como comentamos, este tipo de grabado directamente sobre metal no hubiera sido posible realizarlo en CO2. Es el mismo tipo de texto y de imagen en ambos casos, pero sin embargo podemos ver que cuando grabamos en fibra óptica le da una diferente textura y un color diferente a lo que son las letras o imágenes que estemos grabando. Es un acabado un poquito más oscuro, pero igual lo deja pulido y hace notar la diferencia entre el metal y lo que se grabó.
Entonces, este tipo de trabajos es más profesional. Este tipo de equipo te da más rango para poder hacer trabajos en plumas de metal, este tipo de termos de metal, vasos de metal, además de que también puedes hacerlo en termos que tengan un recubrimiento. Muy bien, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden darle un like al video, dejarnos un comentario, activar la campanita, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.